Buenas tardes a todos y todas. Eh, Nuevamente es un honor estar junto con ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que quedó pendiente, que me preguntaron mucho al finalizar mi presentación sobre cómo las menciones o especialidades de tecnología médica se pueden adaptar al campo forense. Antes que todo tenemos que entender que, como bien definimos la anterior, que la medicina legal, la medicina forense, la ciencia forense, es una rama, ¿cierto? Es, hay que entenderla como el uso de conocimiento científico para entender problemas que plantea el derecho y que requieran algún conocimiento científico. En el caso de medicina legal, en palabras simples, es toda la medicina explicada desde el punto de vista del derecho, y la tecnología médica forense o tecnología médico-legal, como queramos llamarla, deberían ser todas las menciones explicadas de la misma forma. O sea, yo debo entender que lo que hace mi colega de rayos, mi colega de morfo, mi colega de otorrino, mi colega de laboratorio y mi colega de oftalmología. Obviamente el tema procedimental va a ser lo que me va a destacar, o sea, en mi caso yo soy de morfo, pero tengo que entender que antes que yo o después que yo hay muchos protagonistas que van a hacer alguna tarea. Y también hay temas que son netamente de la carrera, no que son atingentes a una sola mención. Por lo tanto, eso es lo interesante de la tecnología médica forense. Son todas las menciones explicadas desde el punto de vista del derecho. Ahora la pregunta de Perogrullo es, ¿qué es un tecnólogo médico? Aquí la mayoría de nosotros sabemos que es un tecnólogo médico, pero hay gente que son estudiantes de derecho, y tenemos que entender que el tecnólogo médico es un profesional de la ciencia de la salud que tiene opción a tener una mención o una especialidad. Todos sabemos que la mayoría de las carreras de tecnología médica en tercer año, el estudiante tiene la posibilidad de especializarse o desempeñarse en un área de la tecnología médica, y el tecnólogo médico se define como un profesional capaz de comprender e integrar los conocimientos científicos en materia de las ciencias biomédicas. Por lo tanto, podemos hacer en la actividad de la medicina aplicación de la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y la rehabilitación en salud. O sea, estamos en muchas de las aristas, no solamente en una como otros profesionales sanitarios. Y brindamos salud y brindamos calidad en todas nuestras atenciones. Yo sé que en muchas escuelas, o aquí la mayoría son estudiantes, y pueden que tengan una mención o especialidad o que las tengan todas, pero tenemos que saber que, según el reglamento universitario, cuando ya empezó la carrera de tecnología médica, se definieron 5 menciones o especialidades, que es bioanálisis clínico, hematología y medicina transfusional, o banco de sangre, como queramos llamarlo, morfofisiopatología y citodiagnóstico, imagenología y radioterapia y física médica, o radiología y física médica, como queramos llamarlo, oftalmología y optometría, y otorrinolaringología. Dentro de la área de desempeño del tecnólogo médico, revisé muchas páginas de escuelas de tecnología médica, y dentro del código de ética del Colegio de Tecnólogos Médicos nos habla de el campo clínico, asistencial, la docencia e investigación, la gestión y calidad, que en un tiempo antes nos hablaba de esto y ahora son miles de tecnólogos médicos que se han dedicado a la gestión y a la calidad. Y lo más interesante, que en muchas escuelas hablan del ejercicio libre de la profesión. Y yo me tomo esta última palabra y lo puse en rojo para decirles que nosotros nos podemos desempeñar en otras áreas que son vigentes al perfil de tecnólogo médico. Por lo que para el área forense, el posible campo en Chile podría ser para trabajar para 2 entidades fundamentales: la Fiscalía y para la Defensoría.
y si usted le va a entregar materia penal, que es lo que mayoritariamente podríamos dedicarnos, usted le daría, entregaría servicios o en la Policía de Investigaciones, o en el Servicio Médico Legal, o en el Abocar de Carabineros, o también usted hacer sus propias pericias privadas si es que el Ministerio Público lo compete. Como así también puede trabajar para la Defensoría. Sabemos que por un principio de igualdad en el derecho procesal penal y en el derecho penal, como también una garantía constitucional, la persona tiene derecho a tener sus propias pericias, por lo que el defensor penal va a contratar a peritos privados para que se hagan unos contraanálisis, podríamos decir. Bien, ahora el panorama de la ciencia forense. Este es el panorama de la ciencia forense que con mis colegas le decimos el pulpo, porque tiene muchos tentáculos y cada día a este pulpo se le va agregando un tentáculo más, en donde nos habla aquí en rojito, que no se ve, alcanza a ver bien, pero nos habla de las necesidades, los estándares y todo el marco legal que requiere la ciencia forense. Cada año, cuando se hacen reuniones internacionales de ciencias forenses, se revisa esto y se van agregando o se va quitando disciplinas. Y se va ramificando en diferentes áreas, que es la biología, la química, la física, lo que es investigación del crimen, o como también podemos llamarlo, lo que es medicina legal propiamente tal, y lo que es el tema de la multimedia y la digitalización. Y vemos que aquí puse diferentes estrellitas que nos podría ser un posible rol para que los tecnólogos médicos se puedan desempeñar. Por ejemplo, en biología está todo el tema de la metodología biológica, todo el método biológico, microbiología, el ADN, todo el tema del trabajo con tejidos, el trabajo con insectos. En química tenemos todo de la toxicología, del análisis de suelos, de sólidos, el análisis de lo que es explosivos, por ejemplo. En física igual podrían tener un rol con respecto a lo que es la interpretación de patrones, todo el tema biofísico, por ejemplo, lo que es patrones de mancha de sangre o las huellas. En medicina, en lo que es investigación de escena del crimen también, en la investigación de la muerte o en antropología, entre otras disciplinas, y el tema multimedia, que sabemos que aquí podría ser un buen auge para los tecnólogos médicos que son más de la área de la biofísica, por ejemplo, lo que es oftalmología, o lo que es rayos, o lo que es otorrino, por ejemplo, que utilizan mucho más tecnología, que son más complejas y pueden hallar, por ejemplo, reconstrucción faciales, o todo el tema bioinformático puede ser una buena opción para campo de desempeñarse que pueda tener una formación forense. Bien, dentro de las áreas de la ciencia forense donde el tecnólogo médico se puede desempeñar es el laboratorio forense. El laboratorio forense o laboratorio médico legal, laboratorio criminalística, van a encontrar muchas definiciones, se van a parecer mucho, pero el laboratorio forense en sí es un lugar donde se realiza un análisis que posteriormente el resultado va a ser presentado en un tribunal. Y existen diferentes áreas del laboratorio forense, está mecánica, está todo lo que es escena del crimen, está todo lo que es el área química, biológica, pero aquí hicimos un cuadrito que nos organiza las áreas en donde se podría desempeñar los tecnólogos médicos, sobre todo los que trabajamos en laboratorio, que es morfo y bioanálisis, que está todo el tema químico, donde va a hacer análisis de residuos y bombas, o el tema de los suelos, por ejemplo, que los suelos son unos buenos indicadores para ver dónde anduvo gente, o si es que esta persona o el cadáver presenta en su vestimenta o en su cuerpo diferentes tipos de tierra, alguna otra cosa nos puede indicar dónde anduvo, o si hubo arrastros, por ejemplo. En los incendios también es súper interesante para ver
si es que hubo sustancias agregadas, si hubo sustancias acelerantes en el incendio o no, y también el tema de las sustancias ilícitas, por ejemplo, lo que es droga de abuso, o también lo que puede hacer diferentes tipos de fármacos u otros tipos de sustancias en el organismo, que ahí vemos todo el tema de lo que es toxicología forense. En el área biológica, tenemos todo el tema de la serología y citología, ahí vemos lo que es levantamiento de células epiteliales, manchas de sangre, todo para reconocer si es presencia de tejido o células o no. El ADN es otro tema de laboratorio forense que se puede tomar junto con serología, pero alguna bibliografía lo toman aparte, porque el ADN, la genética forense es un otro mundo, que puede ser tanto para la identificación de personas, en este caso lo que es víctima o victimario, o también para temas que no son de carácter criminal, puede ser, por ejemplo, los temas de filiación o los temas de paternidad, que todo tiene un marco legal, otro marco legal, no es de carácter penal, pero sí de carácter civil. La histología, que también lo vamos a explicar un poco más en detalle cuando hablemos de morfofisiopatología en sí, los insectos y plantas, y en el tema de física, todo el tema de las huellas dactilares, los rastros, y también lo que es patrones de mancha de sangre, también puede ser una posible área para que usted se pueda desempeñar en el laboratorio forense. Ya dentro del bioanálisis clínico, hay diferentes disciplinas que, según su malla, que tienen muchas que se parecen a las que están mencionadas en esta diapositiva. La microbiología forense yo en la universidad la vi muy a huevo. Tuve un año en microbiología y nunca me gustó. Pero ahora que me metí en el campo forense, le tomé un sentido, es decir, los microorganismos pueden servirnos para muchas cosas. Por un lado, para los temas civiles. Por ejemplo, cuando usted tiene que, no sé, tiene que hacer un análisis de aguas, por ejemplo, para aguas potables, tiene que hacerse un análisis microbiológico para ver si es que hay microorganismos que pueden ser perjudiciales para la salud. Hay un marco legal de temas del código de las aguas, de el alcantarillado, y usted va a tener que usar su conocimiento de microbiología para hacerse esos análisis. También puede ser como un indicador forense. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos morimos, cierto que nosotros tenemos microorganismos que viven con nosotros. Y al empezar los procesos de muerte, empiezan a aumentar esta microbiota comensal, puede ser un indicador de que de data de muerte. O sea, a mayor microbiota comensal, puede ser un indicador de mayor data de muerte. ¿Cómo así hacemos la diferenciación si es microbiota de uno mismo, del ambiente, o si es microbiota que puede ser algún agente patógeno? También puede ser como indicador de persona, o sea que, cierto que se ha hablado mucho de la huella genética humana y también se ha hablado de la huella genética microbiológica, que nosotros tenemos nuestras propias huellas genéticas de nuestros propios microorganismos, que también puede ser como un indicador geográfico o un indicador de las diferentes personas, cada una de ellas, que va a variar, por ejemplo, la dieta o del estilo de vida que tenga. En entomología forense es una rama del laboratorio forense, pero aquí a bioanálisis le da un plus porque ustedes en su malla tienen casi un año de parasitología y ustedes ven todo este tipo de bichos, ven moscas, ven gusanos, ven arañas y ven todo este tipo de bichos que les puede después para estudios entomológicos. La bioquímica tanatológica es lo mismo que la bioquímica clínica. No se ha estudiado mucho esto de la bioquímica tanatológica, pero puede ser otro auge en donde nos puede dar indicadores de que si la persona presentaba alguna patología o no, como también alteraciones que puede ser post-mortem y que puede dar algún indicador de estudio. La hematología forense también es otra rama
del laboratorio forense, pero ustedes, los de bioanálisis, tienen otro plus, que tienen un año de hematología y saben reconocer diferentes estructuras y si la sangre presentaba alguna patología o si es sangre humana o no, por las diferentes células que presenta. Y también existe otro tipo de hematología, la hematología que es reconstructiva, que no sé si han visto en las series de televisión que hay una pared o el suelo está con sangre y hay gente que está midiendo. Ya, eso es la hematología reconstructiva, para ver posición, el arma, si hubo arrastre, por ejemplo. Y otro tema que usted también puede participar son los temas de responsabilidad profesional en medicina transfusional, que se han visto casos de transfusiones de sangre o que no se utilizaron las unidades respectivas, y ahí puede usted también ayudar al médico legista con conocimientos de medicina transfusional. En morfofisiopatología se puede hacer muchas cosas. De hecho, nosotros sabemos que la medicina legal, una de las grandes bases de los pilares de la medicina legal es la patología forense. Y los biólogos de morfo, en casi todas sus mallas, tienen en toda la mención, toda la rama de especialidad, temas de patología molecular, anatomía patológica, citopatología, ¿cierto? Entonces podría ser un gran apoyo al médico autopsiante, que por ejemplo lo que es apoyo en autopsia médico-legal, por ejemplo ayudar a tomar las muestras, la medición, la fotografía, que puede ser de gran ayuda, todo el tema del control de insumos, o sea, que la formalina esté bien preparada, que tenga un pH adecuado, porque lo que queremos es que no tengan tantos artefactos de técnica, porque nosotros vemos que hay gente que sabe reconocer entre que si la muestra está bien procesada, está bien fijada y estos artefactos bajo el microscopio, o es patológico, es una necrosis, o este pigmento es por el reactivo, etcétera. Y eso le puede optimizar al patólogo forense hacia sus diagnósticos. Y todo el tema de la bioseguridad, que no estamos decirlo, pero nosotros sabemos mucho del tema de la bioseguridad, manejo de sustancias peligrosas, sustancias que son químicas, sustancias que son de riesgo biológico. El tema del daño a los tejidos, nosotros somos maestros en esto. El tema de las técnicas histológicas, histoquímicas, para determinar daños tissulares por diferentes agentes, y nosotros sabemos y podemos darle solución a los patólogos forenses en decirle, existe esta técnica, o esta le puede ayudar a detectar fibras colágenas, o que esta le puede ayudar a que pueda buscar glucógeno. Nosotros sabemos de eso. Y por otro lado, el tema de la identificación de células y tejidos, en lo que es la distinción, soporte, vestimentas, que podemos utilizar la citología convencional, pero para el estudio forense. Otro tema que que se ha estudiado, lleva ya varios años en investigación, es la inmunistoquímica forense. La inmunistoquímica forense se puede dividir en dos ramas fundamentales. Uno es la detección de sustancias exclusivas que son post-mortem, por ejemplo, sustancias de la inflamación o de las matrices, o si fue intoxicado, que algunas proteínas que se pueden detectar a través de sustratos cromófagos, o que se puede hacer a través de fluorescencia. Y por otro lado, el tema de estimación de la data de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos que cuando nos morimos empiezan los procesos de autólisis. Entonces, ¿y cuál es el fundamento de la inmunistoquímica? Detectar ciertas proteínas con anticuerpos que son específicos. Entonces, cuando empiezan los procesos de autólisis, estas proteínas pueden, con las enzimas degradadoras, se pueden ir perdiendo, por lo que no vamos a tener buena afinidad tintorial posteriormente. Entonces, podemos estimar que a mayor inmunotinción, menor resulta de muerte, como así también, si tenemos pérdida de inactividad, puede ser que tenga una mayor data de muerte. Esto no es confirmatorio, pero puede ser orientativo al patólogo forense a su diagnóstico. En otorrinolaringología,
se pueden hacer diferentes tipos de cosas. Todo el tema de la pericia audiológica por trauma, trauma acústico, que tiene que ver respecto a lo que es, por ejemplo, si tuvo una explosión o tuvo una caída y se rompió no sé, se rompió el tímpano, como aquí lo vemos, o tuvo una luxación del yunque, el martillo o el estribo, en este caso los huesecillos del oído. También hay otra rama que es fundamental, que puede ser aplicable a la otorrinolaringología, que es la identificación biométrica por evidencia acústica o la acústica forense. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos visto que a mucha gente le han hecho el cuento del tío, le han hecho pitanza, y se puede hacer distinción de la voz de las personas, los robos por estafa, por ejemplo, a través de diferentes identificaciones que son biométricas. El tema de la salud pre y post ocupacional, yo creo que también tienen algo que ya lo vamos a explicar, que yo creo que muchos de otorrinos saben, que es el tema de la salud pre y post ocupacional. La evaluación nasofaringea de abuso también podría ayudar mucho en todos los temas forenses, y también el tema de la responsabilidad médico-legal en otorrinolaringología, si usted puede ayudar con sus conocimientos a resolver casos de responsabilidad profesional. Bueno, yo hablé del tema de lo que es la salud ocupacional en otorrinolaringología, y sabemos que hay una guía técnica para la evaluación de los trabajadores expuestos ocupacionalmente al ruido, el PECA, que está bien regulado, lo encuentro bastante interesante, pero deben entender que todo esto tiene una connotación médico-legal, que tiene un marco legal. En oftalmología hay tres ramas fundamentales. La parte de responsabilidad profesional en oftalmología, que hemos visto con la doctora, y se han hecho estudios, que oftalmología siempre ocupa los primeros lugares en caso de responsabilidad profesional, que puede ser por mala cirugía refractiva, cirugía de catarata o cualquier tipo de alegato que pueda hacer el paciente porque le genera algún daño en el ojo. Y usted puede hacer sus aportes. El tema de la pericia del trauma ocular, vimos que en octubre pasado, y a partir de ahí vimos que apareció mucho este tema de escuchar lesiones oculares o traumas oculares o heridas oculares, y lo que vi que hubo mucho mal manejo porque uno, exponían las fotos, dos, no sabían cómo tratar a esta persona, y lo más importante es que no muestren fotos, y esto después va a vulnerar y va a hacer obstrucción a la justicia y va a vulnerar el derecho de las víctimas, así que tengan cuidado con eso. Con respecto a lo que es medicina legal social, o sea, todo el tema de los seguros de las ópticas o todo el tema de la medicina del trabajo, salud ocupacional, que hay un gran campo que ya se los voy a mencionar. Bueno, el tema de las lesiones por trauma ocular puede ser en el caso de los shaken baby o niños sacudidos, que lo ven mucho, que se ve hacia el fondo, en el fondo de ojo, que vemos diferentes puntos que son hemorragias. Y bueno, también hay que hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con la enfermedad de Tarson, pero cuando ya vemos que en un menor de edad, que esto ya es inusual, tenemos que decir, esto es signo de maltrato, denunciamos. También tenemos el tema de las heridas por perdigones y las quemaduras por sustancias químicas. Bueno, tenemos que entender que existen manuales de trauma ocular, que está el tema del Ocular Trauma Score, que es darle una valoración al trauma que tuvo la víctima, y esto puede ayudar después, posteriormente, a que se exponga en tribunales, o sea, se utilizó tal metodología, esto equivale a tanto, así que el Ocular Trauma Score puede ser muy, muy interesante para la valoración del trauma ocular, como así hay manuales que están escritos por el mismo MinSal, que es el manejo de la persona que ha sufrido un trauma ocular para las primeras atenciones. Bueno, aspectos de importancia médico-legal para el trauma ocular, obviamente recordemos los consentimientos informados, los datos de atención de urgencia, las fichas clínicas, la epicrisis y todos los testimonios que entregó el paciente, en este caso, que fue víctima de algún trauma ocular.
Otro tema que es de suma importancia, que puede darle campo laboral a muchos tecnólogos médicos y tiene una connotación legal, es el examen de manejo que está en la ley 18.059, que según ley les dice que tienen que hacerse 7 u 8 exámenes de ojos y uno de otorrino, pero por lo general hacen 1, 2, 3, no lo hace un tecnólogo médico o un médico oftalmólogo, no sabemos cómo es la calidad, cómo están calibrados su equipo, y después vemos que cualquier persona puede tener licencia de conducir. Y esto le daría mayor profesionalismo a las municipalidades. Tendríamos, no sé, un médico oftalmólogo y 5 tecnólogos médicos atendiendo a personas que van a querer sacar licencia de conducir, y se tienen que hacer diferentes tipos de exámenes: la agudeza visual, perimetría, visión de profundidad, visión nocturna, visión de color, encandilamiento y recuperación del encandilamiento. En imagenología se pueden hacer muchas cosas. Esto lo voy a hacer súper rápido porque la doctora de igual forma le va a hablar de imagenología, pero la imagenología sirve para 3 cosas que son muy importantes: la identificación, que puede ser todo el tema de la radiología odontológica, ver temas de materiales radioopacos, de reparación dental o osteosíntesis. La edad ósea también es importante cuando ven los núcleos de osificación, los dimorfismos sexuales, o también que se puede hacer diferenciación entre las pelvis masculinas, pelvis femeninas, si en el caso solamente encontramos un torso y está muy putrefacto y no podemos hacer distinciones de esto. Y también podemos hacer variantes óseas anatómicas normales de carácter familiar, o sea, que la radiología nos puede servir mucho para casos de antropología forense. Tenemos todo el tema de documentación de lesiones, por ejemplo, el maltrato y la violencia intrafamiliar, los accidentes de tránsito, traumatismos en general y agentes lesionales radioopacos, por lo general son las lesiones por proyectil de arma de fuego. Y también la utilización alternativa para la autopsia, que puede ser a través de endoscopía, ecotomografía, escáner y resonancia magnética. Si empiezan a estudiar, van a encontrar que el término biopsia es un término genérico que se utiliza a cualquier tipo de autopsia que se haga a través de imagenología. Está la autopsia, la ecopsia, pero el término correcto es biopsia. Bueno, la utilidad ya la mencionó la doctora en su clase anterior, que es la trayectoria de las lesiones, la regulación y circunstancias y agentes causales, la localización del cuerpo extraño y la identificación. Y tenemos varios ejemplos, por ejemplo, la radiología del maltrato, que lo vamos a encontrar, y si usted encuentra esto, por ejemplo, ahí una fractura de las costillas o compresiones, entre otros tipos de situaciones, ya sabe, de guardar esto, denunciar y avisar a las autoridades respectivas. Otro tema que también me ha ocurrido bastante con mis colegas que me preguntan por estos temas, que es los casos de violencia intrafamiliar o abusos sexuales y mamografía. De repente llegan unos colegas, me dicen: Diego, ¿sabes qué? Me resulta paciente que tenía un hematoma en la zona mamaria y me dice que el marido le pega. Ya, pero denuncia, yo le digo. No, que tengo miedo, que se vengan. Pero tú tienes la obligación de hacer la denuncia si esta persona te, te comenta que sufre violencia intrafamiliar. ¿Y para qué puede ser este tema de la mamografía? Detección y documentación de abuso, compromiso para el mamario y hacer diagnósticos diferenciales si esta lesión o es por un agente externo o si la persona presentaba una neoplasia o una inflamación. Y aquí les dejé en rojito: obligación sanitaria de los profesionales de la salud, denunciar frente a delitos contra las personas. Otro tema que es súper importante, el tema de la radiología y la fisiología, que puede ser muy, muy interesante para la radiología forense,
que de repente en la autopsia se pierden el huesito hyoide y en algunas ocasiones puede comprometer algunas lesiones óseas que yo creo que la doctora lo va a explicar mucho mejor en su presentación. En el caso de los desastres naturales, desastres masivos, por ejemplo, desastres naturales, la biopsia puede ser muy, muy útil. Existen muchas víctimas y el tiempo es ciego y puede ser una alternativa para la autopsia tradicional, y la imagenología es una opción para documentar y almacenar datos para ver causa y formas de muerte y ver las identificaciones. Bueno, me termino con eso, que lo dijo la doctora en su tiempo, y eso, muchas gracias. Agradecemos la presentación del tecnólogo médico Diego Romo. A continuación, vamos a dejar un espacio para hacer preguntas al expositor. Comenzamos ya a leer las preguntas que puedan ir haciendo mediante el chat. La primera pregunta es: ¿en qué consiste la serotología? ¿Serotología o serología? Porque la serología es el estudio de la sangre humana, de todo lo que es suero, plasma, elementos figurados, que para temas de identificación si es que es sangre humana o no. Para eso, sí. Y después posteriormente la sangre se va a utilizar para buscar ADN y hacer un perfil genético y hacer correlación posteriormente. Serología, corrigen en el chat. Muchas gracias. Ya, yo creo que ya lo entendí. Esperamos una próxima pregunta mediante el chat. Nos preguntan: ¿qué línea de estudio debo seguir si quiero especializarme para ser perito forense? ¿Cómo? ¿Qué línea de estudio? Ah, sí. ¿Escuchó la pregunta? Sí, ¿qué línea de estudio debo ya? Ya. Primero, no hacer curso en el extranjero, porque tiene que saber mucho de derecho y la realidad que ocurre aquí en Chile. Y yo ya dije el día anterior, de que trataríamos con la doctora de que se profesionalice esto y que se haga de forma académica la especialización para ser tecnólogo médico forense. Porque si lo tiran a los leones así de una, puede tener problemas después. Así que es mejor estar estudiando de a poquitito, al tomar cursos chicos, y si hay un diplomado que lo tome, pero quizá aquí en Chile. Y si después se quiere tirar a un curso grande en el extranjero. Una próxima pregunta dice: con respecto a las lesiones vistas el año pasado a causa de los perdigones en los ojos, ¿cómo uno tiene que respaldar el informe médico? Con todas las acciones que usted hizo con la evaluación ocular, o sea, si usted le tomó la huesa visual, o le tomó fotografías, o eh, tonometría no se hacen porque no se puede hacer. Pero todas las acciones que usted hizo, tiene que ajustarlas, todo el examen, todas las acciones, todas las descripciones que usted dio, se tiene que pasar al médico y decir: esto no fue lo que se encontró, y que la persona tenga que hacer, hagamos las acciones judiciales correspondientes a la denuncia. Nos preguntan también: ¿cómo es posible aportar desde la investigación a la ciencia forense? Si es que existe la investigación e innovación científica en ciencias forenses. Bueno, eso queremos con mi equipo, así que sí se puede hacer, se puede hacer. Nos preguntan también si es que la otorrinolaringología es un campo compartido con la fonoaudiología.
Sí, en muchos países hay fonoaudiólogos forenses que hacen todo el tema de la identificación biométrica, pero nosotros sabemos que los de Otto, junto con los de Fono, se comparten muchas cosas. Como nosotros, por ejemplo, los de laboratorios compartimos muchas cosas con los bioquímicos, los farmacéuticos, pero a fin de cuentas tienen la mayoría de algunas competencias que se pueden hacer, que pueden hacer en conjunto para la investigación médico-legal. Aquí me preguntaron dónde se denuncia. Se denuncia en lo que es policía, cualquiera, carabinero, la policía de investigaciones, el Ministerio Público o los juzgados de garantía. Una próxima pregunta también es, ¿cómo puede llegar a trabajar en un laboratorio de criminalística siendo un tecnólogo médico en laboratorio clínico? Tiene que saber de criminalística, tiene que estudiar y si en el caso que la policía de investigaciones llamen a concurso que postule, pero yo no recomiendo que postule así como tecnólogo médico, que tenga un curso de ciencias forenses porque ahí va a entender mucho más, para esto hago mi ADN, no que me encierro en un laboratorio así como ratita haciendo cosas. O sea, voy a tener un conocimiento previo en decir, no tengo que ocupar toda la muestra porque esta muestra le puede servir al químico, o le puede servir al médico legista posteriormente, o esta muestra puede ir al médico legal. Así que sí, puede postular, pero no se recomienda hacer un curso. Nos preguntan justamente en dónde se imparten posgrados en Chile para especializarse en el área forense como tecnólogo No médico. hay, no hay. Yo tuve mucha suerte en el curso en pregrado y que el año pasado y en muchos otros pude tomar por escuelas de derecho. Había muchos médicos legistas aquí en Chile y peritos del extranjero que fueron muy connotados, que aprendí mucho de ellos. Aparte trabajé en la Universidad de Chile, en el Departamento de Medicina Legal, donde creamos este curso de ciencia forense con la doctora Cerda, y por ahora no hay, por ahora aquí no hay en Chile. Pero si es que llegamos a hacer algo, obviamente lo recibimos con los brazos abiertos. Una pregunta también dice, ¿hay diferencia entre la autopsia y la virtopsia? Sí, o sea, el término autopsia es el examen que se le hace al cadáver, pero la biopsia es lo que se le hace a través de imágenes y la autopsia o necropsia en sí, o autopsia clásica, es lo que se hace cuando se abre el cadáver, se le sacan los órganos, se revisan las lesiones, se pesan, etc. Preguntan, en el caso de la BOCAR, ¿qué tanto es el rol de un tecnólogo médico en imagen con respecto a la PDI? Es que, a ver, voy a ser súper sincero, los policías no entienden mucho el rol de los tecnólogos médicos y lo único que saben es el tema de que existe gente de laboratorio. Pero sería muy interesante, lo conversamos una vez con la doctora, en llevar los equipos portátiles, por ejemplo, de rayo, que se haga todo lo que se tenga que hacer y tomar una radiografía portátil del cadáver para tener documentado de la posición y de las posibles lesiones que puede ser ósea o que tenía un proyectil de arma de fuego y dejarlo documentado de cómo estaba la posición anatómica en el sitio de suceso. Aquí leí otra, dice, si soy de Morpho, ¿cómo puedo trabajar en el ámbito de autopsia? ¿Cuáles son los pasos a seguir para dedicarse? Mira, yo partí con la doctora Cerda haciendo autopsias en un hospital y mi rol era el siguiente. Yo no hacía la autopsia, el médico patólogo hacía la autopsia, pero el rol del tecnólogo médico debería ser la visualización y tiene que aportar con todo lo que es los insumos y estar percatándose de que haya una formalina adecuada, de que hayan reactivos adecuados, de que las muestras que se tomen en la autopsia sean relevantes y que no sean, por ejemplo, nos encontramos con la doctora que metían estos tarros así como de proteína, metían un órgano entero y nosotros sabemos que la formalina tiene un tiempo de fijación, después quedan muestras mal fijadas, entonces lo que nosotros hacíamos era
visualizar el órgano, decir, esta parte es relevante, esta se toma, esto es tejido patológico, esto es sano, esto se toma para histología, esto se devuelve a la persona. Eso es el rol. Bueno, también ayudar a amasar lo que es el órgano, también a todo lo que es sacar fotografías, medir, entre otras acciones. Una última pregunta para cerrar el espacio es, ¿el laboratorio forense funciona independientemente de una institución pública o dentro de alguna? Y si fuera Mira, así, existen diferentes laboratorios. El Servicio Médico Legal tiene muchos laboratorios. Tiene laboratorio de histopatología, tiene laboratorios de bioquímica, laboratorios de toxicología, laboratorios de alcoholemia. Los laboratorios forenses en sí, aquí en Chile, son de instituciones públicas, Carabineros, Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal. En otros países existen laboratorios forenses privados. En el caso de las personas que quieren hacer pericias privadas, el fiscal después ordena en qué lugar se puede hacer y qué personas pueden hacer esta cosa de carácter privado, pero aquí en Chile existen laboratorios forenses que son de carácter público, que son los mencionados. muchas gracias entonces, don Diego Romo, por su presentación, por acompañarnos durante estos 2 días. Les invitamos a que no nos abandonen, que no se salgan de la transmisión. Vamos a hacer un breve receso para continuar con la segunda expositora de esta tarde.